Muy bien, retomamos el hilo de nuestra lección. Estuvimos analizando el sistema de excitación en corriente alterna tipo brushless, quiere decir sin escobillas. Este sistema, indicábamos, tiene acá para alimentar el sistema de excitación, alimenta el campo con corriente continua. Vamos a marcar como estuvimos haciéndolo. Entonces, el campo con corriente continua. Obviamente, la armadura o inducido entrega corriente alterna hacia la red o a la carga. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta corriente continua en este sistema? Eso es lo que vamos a ver. Como es continua, acá tenemos un rectificador. Este es el símbolo de un rectificador, el símbolo de un diodo, que rectifica la corriente alterna que tendríamos acá en nuestra máquina, en esta armadura de la excitación, que es corriente alterna, pero la rectifica y la convierte en corriente continua que alimenta el campo. Ahora bien, esta máquina, cuya armadura nos entrega corriente alterna, tiene su campo con imanes permanentes, o sea, un campo magnético ya definido por imanes permanentes, norte y sur. Entonces, de esa manera se produce la corriente alterna en esta excitación, que luego se rectifica para llegar al campo principal del generador como corriente continua. Ahora bien, toma las señales a través de estos CTs y PTs para regular, es decir, para controlar el nivel de tensión que va hacia la red. Ya les he dicho, los CTs y los PTs cumplen la función de disminuir los valores, en este caso de tensión y de corriente, para llegar hasta el regulador. Entonces, este regulador, tomando estas señales, controla la corriente de campo para nuestra estructura rotante, de tal manera que mantenga los niveles de tensión a la salida. Ya hemos dicho, en un generador síncrono, la tensión de salida se controla con la excitación. Muy bien, pasemos ahora al siguiente sistema, que es el sistema de excitación estática. Analicemos.
Este es nuestro generador síncrono principal. En la armadura o el inducido tenemos corriente alterna. Eso es muy importante, esa corriente alterna que es la que va a la red. Ahora bien, el campo magnético se produce gracias a la corriente continua. Entonces, en el campo siempre vamos a tener corriente continua. No se olviden, los polos siempre están alimentados por corriente continua, porque el campo magnético tiene que ser constante y uniforme. Ahora bien, ¿de dónde le llega la corriente continua al campo magnético principal del generador? Viene a través de un rectificador controlado. Este, ya hemos visto, es el símbolo de un rectificador, un diodo. Entonces, lo que está haciendo este diodo es rectificar la corriente alterna. Aquí tendríamos, en este transformador tenemos corriente, alterna, que es precisamente esta corriente alterna que estamos viendo acá. Esta corriente alterna, que es la que está saliendo hacia la carga, una parte viene por acá y con este transformador disminuye el nivel, pero sigue siendo corriente alterna. Entonces, esa corriente alterna llega al rectificador y en el rectificador se convierte en corriente continua. Ahora bien, tenemos los CTs y los PTs, que son los transformadores de corriente y de potencial, para disminuir los valores que son las señales que van al regulador. El regulador, tanto en corriente alterna como tenemos acá en corriente continua, que controlan precisamente el valor de esta corriente continua de la excitación, es decir, de los polos, para mantener una tensión uniforme, constante a la salida. Entonces, esta excitación corresponde al sistema estático, porque fíjense, no hay elementos que se muevan. Prácticamente se toma la tensión alterna que está yendo a la red, se transforma, se rectifica y se alimenta al campo magnético que van a crear los polos. De esa manera, entonces, hemos revisado los 5 sistemas de excitación. Muy bien. Entonces, para concluir nuestro tema, vamos a hacer un pequeño repaso con el complemento que ya habíamos estado viendo ayer. Siempre es bueno tener un complemento, decir la información de otro texto o de otra vertiente para complementar precisamente nuestra lección. Esto ya habíamos visto. Las características constructivas, por qué motivo el inducido está en el estator. Aquí están las partes de la máquina. El desglose
Habíamos hablado del inducido, eso ya hemos visto. Aquí están, por ejemplo, los conductores del devanado del inducido. Y aquí tenemos una fotografía del inducido. Las partes del inductor. Precisamente, cuando hablamos de la excitación, precisamente acá está. Estamos hablando del inductor que está formado por el núcleo del polo y su respectivo arrollamiento. Y acá estamos viendo una máquina de polos salientes. Fíjense, aquí están los polos que sobresalen del núcleo del rotor. Aquí están los anillos rosantes, las escobillas, portaescobillas, las tapas, el eje, los bujes, la bornera o cajas, la caja de conexiones. Bien, y acá un repaso, que lo vamos a leer con calma, del principio de funcionamiento, que ya lo hemos visto también en el primer tema. Y se puede indicar de que el principio de funcionamiento de la máquina síncrona es el mismo que el de una máquina de corriente continua, con la diferencia de que en la máquina síncrona no es necesario rectificar la fuerza electromotriz del inducido, que es función del tiempo. Cuando hablamos de rectificar, estamos hablando que la máquina de continua tiene el colector y las escobillas que rectifican. En cambio, en la máquina síncrona no se necesita rectificar. Como decíamos, se extrae a través del colector, que es el rectificador. En cambio, en la máquina síncrona o el generador síncrono se extrae a través de anillos rosantes. Eso en el prototipo. Ahora bien, el campo magnético externo de valor constante, que es el visto por una bobina, aquí tenemos el campo magnético creado por dos polos, el norte y el sur. Estos polos, precisamente, son los que necesitan la corriente continua de la excitatriz. Y acá estamos repasando el modelo más elemental, un prototipo de generador de corriente alterna. Se induce, por tanto, una fuerza electromotriz o potencial en los extremos de la bobina, a partir de la ley de Faraday. Entonces, esta bobina está girando. Esta bobina consta de una sola espira, está girando dentro del campo magnético. El campo magnético está representado por este vector de color verde, campo magnético, y la espira está girando. Entonces, en los extremos de esta espira se induce una fuerza electromotriz inducida o una tensión o potencial. Y esos extremos están conectados a estos anillos rosantes, de tal manera que a través de estos anillos rosantes, en contacto con las escobillas, se obtiene la fuerza electromotriz inducida en esta espira. Entonces, la señal que se obtiene dentro de la máquina es una señal alterna. Esta es una señal alterna. A la salida, como tenemos anillos rosantes, la señal, esta fuerza electromotriz inducida, también es una señal alterna. Entonces, alterna dentro de la máquina y alterna fuera de la máquina. En cambio, en la de continua, internamente era la señal alterna, pero debido al colector, a la salida se tenía una señal continua.
Continuamos con este repaso. Esto también habíamos mencionado, la velocidad de giro del rotor, el circuito inductor, vale decir los polos, tienen una velocidad n, que es la velocidad rotórica o velocidad síncrona, que es igual a 60 por la frecuencia, y acá tenemos la expresión con número de pares de polos, por eso es 60. Cuando se trabaja con número de polos, entonces esto es 120. Esta es la característica de las máquinas síncronas, que la velocidad de giro del rotor coincide con la velocidad del campo magnético. La velocidad síncrona es igual a la velocidad de rotación. Aquí tenemos un ejemplo para obtener una tensión a 50 Hz en función del número de pares de polos. Veamos en este dibujo. Esta máquina tiene un par de polos. Aquí tenemos un polo norte y un sur, por lo tanto es un par de polos, P igual a 1. Para obtener una tensión en 50 ciclos, necesitamos 50 revoluciones por segundo, que corresponde a 3000 revoluciones por minuto. Estamos aplicando esta expresión. Tenemos como dato 50 Hz y luego estamos teniendo P acá y obtenemos N. Para una máquina de dos pares, acá hay un par norte-sur y otro par norte-sur. Tenemos entonces dos pares. Para obtener 50 Hz, tenemos que la velocidad es de 25 revoluciones por segundo. Aplicando esta fórmula, para P igual a 2, entonces tenemos 1500 RPM. Un tercer ejemplo con tres pares de polos. Aquí está un par, otro par y otro par. Entonces tenemos tres pares de polos. La velocidad debe ser 16,66 revoluciones por segundo, que transformado revoluciones por minuto sería 1000 RPM en función de nuestra ecuación. Muy bien, entonces con esto está aclarado, yo creo, la relación de pares de polos y la velocidad síncrona. En este caso son polos salientes. Fíjense, voy a reiterar y voy a insistir en esto. Fíjense en este modelo de un par de polos. El entrehierro prácticamente es todo esto y esta partecita frente a los polos, que es muy estrecho. Sin embargo, el entrehierro en esta parte interpolar es sumamente amplio. Por eso se dice que el entrehierro de una máquina de polos salientes es totalmente irregular. Lo mismo acá, fíjense, en esta parte es estrecho el entrehierro y acá sumamente amplio. Acá también, acá estrecho y acá sumamente amplio. Esa es la característica de los rotores de polos salientes. Precisamente de lo que estábamos hablando, de polos salientes con un entrehierro irregular y se utiliza para bajas velocidades. Entonces, fíjense ustedes, este es el rotor de polos salientes, este es el estator. Entonces, el entrehierro aquí es estrecho y aquí es amplio. En la máquina de polos lisos o rotor liso o rotor cilíndrico,
Entonces, polos lisos también conocido como rotor cilíndrico o rotor liso. Entonces, no se olviden. Este viene a ser precisamente el sector, la base de un cilindro, por eso se llama rotor cilíndrico. Y acá existen ranuras donde se alojan los conductores de la excitación, formando en este caso el norte y el sur. Y el entrehierro, fíjense ustedes, es totalmente regular, es constante, tiene la misma dimensión a lo largo de toda la periferia de nuestro rotor. Esa es la gran diferencia. Rotor de polos salientes y rotor liso o rotor cilíndrico. Seguimos abundando sobre el rotor tanto de polos salientes como el de polos lisos. En el rotor de polos salientes, la bobina del electroimán está rodeando las expansiones polares. Eso, volvemos al dibujo. Fíjense ustedes, el devanado está rodeando al núcleo del polo. Aquí está el conductor de entrada y de salida. Entonces, está rodeando a los polos el devanado, la bobina o el devanado del electroimán rodeando a las expansiones polares, es decir, al núcleo polar. Por su parte, en el rotor de polos lisos, la bobina del electroimán situada en ranuras practicadas longitudinalmente en el rotor, o sea, en la de polos lisos ya hemos visto, pero vamos a regresar. El devanado, los conductores están en ranuras. Entonces, esos aspectos constructivos son muy importantes. Acá completamos esto. Acá tenemos una máquina síncrona de polos salientes que tiene dos polos, se llama bipolar. Y como estamos viendo, el devanado está abrazando precisamente al núcleo de nuestros polos, en este caso de un par de polos, P igual a 1, o en este otro caso de P igual a 2, es decir, tetrapolar, 4 polos igual a 2 pares de polos. Entonces, vemos que los conductores van a abrazar en cada polo al núcleo del mismo. Este par de dibujos corresponde a la máquina de rotor liso o rotor liso o polos lisos o rotor cilíndrico. Igual, para un par de polos, entonces tenemos esta disposición. Y para dos pares de polos, tenemos esta otra disposición. Acá, por ejemplo, vamos a marcar. Este sería el polo norte y este sería el polo sur. En una máquina de un par de polos. Y en este caso, aquí estaría, esta sería la parte que corresponde al polo norte. Aquí estaría el polo sur. Detrás estaría el polo norte y aquí estaría un polo sur. Entonces tendríamos los 4 polos, los 2 pares de polos en esta configuración que es de rotor liso y esta otra es de rotor de polos salientes.
Esto tiene que estar muy bien grabado en la mente de ustedes, porque más adelante vamos a ver que muchas ecuaciones, muchos de los análisis del funcionamiento de la máquina síncrona depende y varía de acuerdo al tipo de rotor. Muy bien, gracias por su atención. Muy bien, entonces, de esta manera hemos concluido el tema de la parte constructiva, principio de funcionamiento, aspectos que se diferencian en cuanto al rotor de las máquinas síncronas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien. Entonces, Ingeniero. este capítulo hemos Hola. concluido. Buenas tardes. Recomendarles para el día del examen y comentarles que tomen en cuenta que el examen va a ser solo hasta el anterior capítulo, vale decir, nuestro tema 1, que es introductorio, el tema 2, que es generadores de corriente continua, y el tema número 3, generadores de corriente continua. Entonces, los 3 primeros temas entran al examen. El tema de generadores síncronos no entra al examen. Esto lo vamos a ver en el segundo parcial. Muy bien, recomendarles para el día del examen, el mismo ha de estar ya en la plataforma Moodle bajo el nombre de primer examen parcial. Ustedes a la hora fijada, que sería el martes a las 4:30, van a poder descargar el examen, lo resuelven en hojas blancas con su mejor letra posible para que se pueda distinguir, y una vez concluido el examen, es decir, cuando ya culminó el tiempo para la resolución del examen, entonces le sacan fotografía a las hojas de su examen y lo mandan como un PDF al mismo Moodle, a la misma plataforma, van a enviar. Tomen en cuenta que el Moodle está programado con tiempos, entonces van a conocer ustedes el tiempo para resolver el examen y va a haber un tiempo adicional para el envío del PDF. Por lo tanto, ustedes tienen que concluir dentro del periodo de resolución y tomar el recaudo para enviar en el tiempo adicional. Muchas veces ocupan ese tiempo adicional también y ya no les queda tiempo para el envío. Eso tienen que tomar muy en cuenta, porque si no mandan por el Moodle, no hay forma de que se registre el envío de sus exámenes en la plataforma. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Tenía una sugerencia, Bueno, si no ingeniero. queda ninguna Hola, duda, hola. no queda ninguna pregunta, nos Ingeniero, despedimos ¿se logra escucharme? acá y el día martes 23 es el examen. Ingeniero, ¿se logra escucharme? ¿Está claro, jóvenes? A ver, por favor, si me hacen un El que le están comentario. hablando en el chat. Hola, hola. ¿Se logra escuchar, ingeniero? A ver si quienes, Eh, quienes ingeniero, quieren hablar pueden hacerlo.
habiliten su micrófono. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una sugerencia. No sé si logra escucharme. Hola, hola. Ingeniero, ¿se logra escucharme? Es que creo que no me logra escuchar. Hola, hola. Si alguien puede hablar. Están hablando, Inge. Perdón. Por favor, si repiten, había aquí un pequeño problemita del parlante de la computadora. Ahora sí, por Está favor. bien. Bien, ingeniero, buenas tardes. Tenía una sugerencia, Inge, en cuanto al examen se refiere. Sí, Ingeniero, tenemos de choque con laboratorio justo en la hora del examen, ¿no? Que es el día laboratorio más de qué materia. de instalaciones eléctricas 2, ingeniero. No, Y no es son posible. Ese problema de cruce no descompagina todo, así que tendrían que pedir permiso del laboratorio o pedir que cambie el horario. Ese eh, sí, aspecto ya ingeniero. lo vimos en el anterior semestre, entonces no, todo un desfase porque al cambiar el horario de examen vamos a generar más problemas, ¿no? Así que por favor, simplemente la materia de instalación será una clase, en cambio lo nuestro es un examen. Cualquier situación yo puedo comentar con el encargado, con el docente del laboratorio, para que les permita no asistir al laboratorio. ¿Ya? Ingeniero, no podríamos dar miércoles, tal vez, ingeniero. Sí, ingeniero, vale lo que dice el compañero, ya que ambas materias son de sexto semestre, ingeniero. Pero, Ha ocurrido algo con los horarios, pero ambas materias son del mismo semestre, Inge. pero es que, miren, podemos que, si hoy día cambiamos, pueden haber muchos de sus compañeros que tengan problema el día miércoles también. Entonces, este horario siempre se ha mantenido. El año pasado también había algún imponderable como este con la materia de instalaciones. Entonces, es más fácil que se pueda cambiar esa clase o inasistir a la misma. Esto ya lo habíamos discutido en el pasado semestre. Entonces, hubieron algunos que tenían problema para el día miércoles y es más problemático. En cambio, manteniendo ya, además que yo les he mandado ya el calendario al principio del semestre. Entonces, ese es el inconveniente. ¿Algún otro comentario? Es que, ingeniero, la asistencia en ese laboratorio de instalaciones 2 es obligatoria, entonces si no asistimos, nos reprueban también el laboratorio y no se va a poder aprobar esa materia. Pero, mis estimados jóvenes, ¿quiénes tienen ese problema? ¿Cuántos son? Somos 60 más o 54 más o menos somos, incluido algunos alumnos que están repitiendo, y acá están solamente 30. Entonces no sé si todos tienen el problema o son unos cuantos. Bueno, ingeniero, estaría bien el horario del día martes, porque justamente el día miércoles yo tengo examen igual a la misma hora y voy a tener choque con su materia de ingeniero. Se dan cuenta, ya conozco yo de este incidente, de este problema. Entonces, por favor, yo les pediría a los alumnos que tienen el choque con laboratorio de instalaciones, mandarle un mensaje al docente indicando de que el examen de máquinas ya fue fijado al inicio del semestre y cambiar va a implicar perjudicar a varios estudiantes. Así que por favor yo les pediría, por mí no habría problema, yo cambio, podemos dar sábado, domingo también, pero no es lo correcto, ya por responsabilidad mía y también considerando eh, la responsabilidad de cada uno de ustedes, al principio del semestre yo les he mandado, lo hemos revisado acá también en la clase virtual, el cronograma de exámenes. ¿Algún otro comentario, por favor?
Muy Ingeniero, bien. ¿Sí? no, o sea, la posibilidad de darse el día miércoles el examen G. eh, podría también, ingeniero, no sé, quizás si se dé aquí en la sala por elecciones, o sea, por votaciones, no es No, no, que... no. Acá, perdón, aquí no hay votación, no hay elección. Las subnacionales han terminado el 7 de marzo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Los que no pueden dar porque tienen choque con la materia, previa constatación y certificado del docente, van a dar otro día. Supongo que no son muchos. Así que resuelto el problema para el compañero Chávez y algunos otros que tienen el cruce. Y el resto del curso da nomás el martes. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias, ingeniero. Sí, con eso se soluciona, ¿verdad? Entonces se mantiene el Gracias, examen ingeniero. el día. Y ya, como tengo yo vamos a hacer lo siguiente para que sea bien claro y cristalino. Desde ahora, entonces, los estudiantes que tendrían examen o clases de instalaciones y no van a dar el parcial, me van a mandar un certificado de que han pasado clases, que tienen clases, firmado por el docente de la materia de instalaciones. Y con eso yo les voy a tomar examen otro día, que puede ser miércoles o, bueno, ya vamos a ver con los interesados, que deben ser pocos. ¿De acuerdo, jóvenes? De Sí, acuerdo, genial. Inge. Muy bien, entonces se mantiene el examen y excepcionalmente los que no puedan me justifican con una certificación del docente que avale para tomarles el examen, puede ser antes o después del martes, ya veremos. Muy bien, jóvenes, gracias por su comprensión, se ha resuelto el incidente. Nos vemos entonces el día miércoles en la clase virtual. El martes es el examen. Hasta luego, mis estimados estudiantes, mis futuros colegas. Luego, Inge. Chao, chao, muchachos. Entonces, no se olviden, los que tenían el problemita ese, se van a comunicar conmigo con la venia de su docente. Ingeniero. Chao, chao, muchachos.